Buenas noches, amigos televidentes de Economía y Finanzas. Vamos a tratar hoy el tema eléctrico, pero en particular las condiciones en que han venido operando las empresas distribuidoras eléctricas del estado, tanto EDESUR como EDEESTE y EDENORTE. Obviamente que el sector eléctrico ha sido quizás el talón de Aquiles en todo el modelo económico dominicano, y en parte gran parte de los déficits del sector público se deben a las transferencias que el gobierno todos los años le hace al sector eléctrico. Con solo decir que durante los últimos 10 años se han gastado más de 10.000 millones de dólares en transferencias a ese sector. Y evidentemente que son muchas las razones de la ineficiencia de este sector. Pero una de las razones más importantes es que las EDES se han utilizado precisamente como un mecanismo de botín político. Y eso le ha quitado capacidad a esta empresa de recuperación, de ser empresas que pudieran operar en punto de equilibrio. Sin embargo, generalmente estas empresas se hacen cargo de puestos con nóminas y con sueldos sumamente altos que sobrepasan en algunos casos, o en varios casos, el $500,000 Y yo creo que precisamente esto lacera el funcionamiento financiero de este tipo de empresas. Muchas veces esos consejos directivos son consejos que están cargados de personas que yo creo que de una forma u otra deberían operar con mucho menor empleados, porque es obvio que esta es una empresa o son empresas que necesariamente tienen que operar o con equilibrio o con superávit, porque en la medida que han venido operando con déficit, esos déficits alguien lo tiene que pagar, y evidentemente que el gobierno central todos los años hace transferencias importantes para cubrir los déficits que operan en estas empresas. Al margen de que este tipo de empresas, por su característica de que hay una gran cantidad de personas que se les factura la electricidad pero no pagan, y como consecuencia las cobranzas de estas empresas con respecto a la energía que facturan están muy por debajo de lo que debería ser un punto de equilibrio o un superávit, y es obvio que esto aumenta los costos operativos de estas empresas. Además, cuando uno observa el personal y las nóminas de estas empresas, evidentemente que son empresas con un personal súper numerario. Con solo decir que en estas empresas trabajan más de 10.000 personas a nivel nacional, y que hace unos años básicamente estaba operando con 8.000. Es decir, que ha habido un incremento de más de 2.000 empleados en este tipo de empresas, y esto presiona los costos operativos de estas empresas y hace que sus resultados, obviamente, más que ser resultados de equilibrio o estar en un punto de equilibrio, siempre están operando con déficit. Y esto presiona a las finanzas públicas, al gobierno central, y entonces el gobierno central tiene que hacer transferencias todos los años para cubrir gran parte de los déficits que se generan. Obviamente que hay un componente de estos déficits que se debe a la situación en que operan estas empresas, en su modelo de negocio, en el modelo en que estas empresas tratan de recuperar gran parte de la energía que venden, que yo creo que eso es un problema que se ha venido arrastrando en el sector eléctrico. Pero al margen de todo eso, es obvio que hay que tener un poco de cuidado con mantener un personal adecuado, por establecer sueldos que sean más o menos razonables dentro del sector público, pero además achicar los consejos directivos, que muchas veces sirven de ser receptores de personas ahí que son nombrados por algún tipo de prebenda política o pago de algún tipo de situación política. Yo creo que esta situación nos debe poner a repensar todo el modelo de negocio
de estas empresas de tal forma que haga precisamente que la demanda de recursos para cubrir déficit sea mucho menor, porque de lo contrario seguirá todos los años el gobierno haciendo transferencias para cubrir los déficits del sector eléctrico y también para cubrir pérdidas operativas de la empresa distribuidora, tanto de norte, de sur como de este. Con este comentario terminamos por esta noche y sigan con el programa de La Noche al Día.